Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Lekulam a toda la congregación, la Nueva Jerusalén. Con la parashá de Tasvía, parashá 27 del libro del Levítico o Vayikra. Tenemos esta parashá que comienza en el capítulo 12 completo, del 1, y capítulo 13 completo, o sea, hasta el versículo 59. Y tiene que ver con respecto a la purificación de una mujer después del parto, que es el capítulo 12. El capítulo 13 nos hablará la Torá a través de su Ruach HaKodesh en cuanto a leyes relativas a la lepra, como se le ha traducido a esta enfermedad, ¿sí? Que es Saraat, que es lo apropiado. Pero que es importante de que solamente habla de que en el momento de que se presente esta enfermedad, el sacerdote solamente examinará, ¿sí? Y declarará el momento cuando esté limpio. Pero lo que viene respecto a la purificación, eso es en la próxima parashá, el próximo Shabbat, que es el capítulo 14. ¿Sí? Tenemos que separar la declaración y la purificación. Son dos cosas diferentes. Pero arrancamos con que hay una purificación, ¿cierto?, respecto a la mujer. Dice la palabra de Yahweh Sebaot, capítulo 12, versículo 1. Yahweh habló a Moshe diciéndole: habla a los Bené Israel y diles, ¿qué cosa? Que cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura 7 días, como en los días de su menstruación quedará impura. Y al 8º día se circuncidará el prepucio del niño. Y de ahí nos dice que ella permanecerá 33 días en la sangre de la purificación y no debe de tocar ninguna cosa santa ni entrará al santuario hasta que se cumplan esos días de su purificación. Separa. Después dice respecto de que si es una niña, ya no serán 7 días de impureza, sino que será el doble, ¿no? Y asimismo, el tiempo que debe de permanecer aislada será el doble, es decir, 66 días. Y después de que cuando se cumplan estos días, ella, ¿qué tiene que hacer? Presentarse, ¿no?, al sacerdote como qué, como un cordero para el holocausto, como ofrenda por el pecado. ¿Sí? Hay dos cosas: cordero de 1 año y una tórtola o palomino. ¿Por qué? Porque sabemos de que el que no tiene, en caso de que la mujer sea tan pobre que no tiene para presentar un cordero, entonces hará como una ave. Pero toda mujer tenía que presentar su ofrenda por el pecado. Ahora, esta parashá es importante porque vamos a ver de que dice, ella concebirá, el nombre que se le ha dado a la parashá, pero tasvía significa es sembrar, sembrar. Entonces, estamos empezando el mes de Nisan,
o el mes de Aviv. ¿Sí? Pero qué importante también es saber, porque el Nisan viene del arcadio Nisan, quiere decir el primer rebrote de las flores en primavera. Acordémonos de que vamos a entrar en el ciclo de las fiestas agrícolas, ¿sí? Vamos a entrar en ese proceso de las fiestas agrícolas, empezando con Pesach, después con Hamazot y con Bikurim hasta llegar a Shavua. Pero entramos en este ciclo agrícola. Y por eso es de que dentro de las fiestas, la ordenanza de que nadie debe de presentarse con las manos vacías. Todo varón. ¿Por qué? Porque el varón es la cabeza, no la mujer. Y por eso es que cuando habla respecto a la purificación de la mujer después del pacto, siempre va adelante el niño, o sea, el varón. ¿Por qué? Porque Yahweh siempre hace la diferencia, pero no hace una diferencia que pueda decirse de que Yahweh prefiere a los hombres y no a las mujeres, no, sino que Él ha establecido el orden, cómo debe de servirse en su casa, servirse en esta mayordomía en la cual nos ha puesto en su creación. Entonces, lamentablemente, el contemporanismo hace o ha hecho de que la serpiente, como es astuta, sigue engañando y ha hecho creer a la mujer que la mujer debe de tener el mismo rol y, si es posible, un rol superior al del hombre, ¿no? Cosa que no es aprobado en el cielo. Eso está en contra de la voluntad de la Torá. Y por eso tenemos que tener en cuenta, en el tiempo peligroso que estamos viviendo, sabemos que está el nuevo orden estableciendo para el 2030 ya el reseteo, y dentro de esas protocolos pues, puedan llamarle reglas, normativas o reglas o lo que está estableciendo, son como 17, algo así, aspectos, ¿no? Y dentro de esos está el rol de la mujer, ¿no? La superioridad de la mujer, o sea, el control de la mujer. Mira, empoderar, ¿no? Exacto, la palabra correcta, el empoderamiento. Así es. Toda rabá, sí, así es. El empoderamiento de la mujer. Así es. Hacia allá va. Aparte del resto de, digamos, de establecer las crianzas de los hijos de la manera como no está establecido desde los cielos. Todo lo contrario, ¿no? O sea, las parejas de igual sexo, lo mismo. O sea, ya no tiene que haber diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que la mente que está gobernada por el maligno, que son hijos de rebeldía, hijos de desobediencia y en consecuencia hijos de ira, ¿no? Entonces están estableciendo y dando el cumplimiento a lo que dice el Salmo 2, cuando dicen las naciones, levantemos nuestras manos, ¿no? Y desliguémonos de sus mandamientos, de todo lo que Él ha dicho. No, o sea, no queremos saber nada de un poder superior, de un Elohim revelado a través de las Santas Escrituras. Y entonces dice, de acuerdo a esta profecía, porque es algo profético, dice que el Creador va a llorar por lo que las naciones dirán. No, Él dice, Él se reirá. Así dice, lee el Salmo 2. Él se reirá, dice. ¿Por qué? Porque son
insensateces la que los pueblos están incurriendo cada vez más y más. Cumplimiento como también Rab Shaul lo describe, el pecado del hombre, podríamos decir así, en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 16, ¿sí? Donde dice que la ira de Elohim se manifiesta desde los cielos, ¿no? Contra toda impiedad y toda injusticia que se levantan deteniendo la verdad y toda justicia. Entonces, dentro de esto podemos decir quiénes son los hijos de Israel, porque dice, habla a los hijos de Israel, dice Levítico 12:2, y diles, o sea, hay una ordenanza, ¿quiénes tienen que ser circuncidados? Los hijos de Israel. Los Bené Israel tienen la obligación de la circuncisión, porque la circuncisión viene a ser una señal de pacto, señal de pacto física. Pero nosotros sabemos de que el mundo está dividido en Bené Israel y Bené Noah, los hijos de Noah y los hijos de Israel. La obligación ciertamente es para ¿quiénes? Para los hijos de Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 48, nos habla acerca de de quienes pueden participar en Pesaj. Incluso dice que si un extranjero que resida entre ustedes quisiera celebrar la Pascua a Yahweh, todo varón será circuncidado y entonces se acercará a celebrarla, ya que será como no dice que será igual. O sea, siempre va a haber esa diferencia. Los nacidos y los que no son nacidos, los que son injertados, los que somos injertados, pero que tenemos una identidad física, los hijos de Israel, pero también los que no tenemos esa identidad física, tenemos una identidad celestial. ¿A través de quién? A través de Yahshua HaMashiach, a través de su sangre. Nosotros tenemos ese acceso, ciertamente, también a ser parte de los hijos del Todopoderoso. Por eso dice, entonces dice, ya que será como un nativo del país, ¿no? Pero ningún incircunciso comerá de ella. O sea, un incircunciso es una persona que no tiene ningún pacto con el Todopoderoso, ajena al pacto. Por eso que en Efesios capítulo 2, tenemos el versículo 19 que nos dice, por tanto, dice, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de quienes, de los Kadushim, de los santos, y miembros de la familia de Elohim. O sea, conciudadanos, no ciudadanos, diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que somos y tenemos que estar, mira, dice, estando edificados. Es decir, una condición para ser conciudadanos es que tenemos, o sea, constantemente edificándonos, ¿no? ¿Edificándonos en qué? Sobre el fundamento. ¿El fundamento de quiénes? De los ciudadanos. ¿Cuáles son esos ciudadanos? Los apóstoles y de los profetas, siendo esa piedra angular de ese edificio, o sea, como habla acerca de un fundamento
Y ese fundamento cuando habla de quién, de qué edificio está hablando. Mira, siempre tenemos que marcar las cosas así. Lo literal, ¿sí? Lo físico y lo espiritual. Lo uno sin lo otro no pueden separarse. O sea, como cuando se dice en el pensamiento occidental acerca de que ahora es un Israel espiritual, cosa que no existe, es un invento, porque lo que hay es un Israel físico. Ese Israel espiritual no, es un Israel físico. Lo que hay es injertados a ese Israel físico y que tenemos el derecho mismo de ellos en el cielo, o sea, en las promesas dadas a Abraham. Por eso dice el mismo Gálatas, ¿no? Gálatas 2:29, 3:29, ¿respecto a qué? De que si somos del Mashiach, o sea, somos del ungido, o sea, tenemos la unción del santo, como dice Corintios, ya la tenemos. Tú no necesitas que alguien te unja, no. Ya tenemos esa unción, la unción del santo, del Yahshua HaMashiach, a través de su muerte expiatoria, por la fe en su sangre derramada por nuestros pecados, para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos, para justificarnos, para redimirnos y para santificarnos. Es el ciclo completo. Entonces, tenemos ese libre acceso a esa ciudadanía. Por eso nos llama el Ruach HaKodesh, por boca del Shalíach Shaul, que somos conciudadanos y que tenemos que estarnos edificando edificios. ¿Sobre quién? Sobre esa piedra angular que es Yahshua HaMashiach. Es el fundamento. O sea, la Torah viva, pero que tenemos ¿qué cosa? El edificio, irlo edificando, es decir, lo que la Torah escrita nos va diciendo. Sobre ese edificio físico nos edificamos, o sea, no poniendo otro fundamento, como dice el mismo, sino el mismo, que es Yahshua, o sea, la Torah viva. Sobre esa Torah escrita, la Torah viva, que es la revelación, ¿no? Entonces, por eso nos dice el versículo 21, y construido, o sea, ¿qué es? Algo que se va a hacer, porque dice, ¿qué cosa dice? Estando edificado, o sea, es un presente continuo, tenemos una acción de irnos edificándonos para que cuando ya esté, ¿no? Ya esté el edificio, ¿por medio de quién? De nosotros, no, por medio de Él, ¿sí? Por medio de Él, el cual dice, crece, o sea, este cuerpo, nuestro Mishkan, tiene que crecer. ¿Para qué? Para ser templo apartado, consagrado, dedicado, entregado, como quieras ponerlo. ¿Para quién? Para ti, para mí, para tu familia, para tu sentimiento, para tu... No, dice para Yahweh, para el Padre. El Hijo nos edifica para el Padre, no para Él incluso, porque no dice que somos para el Hijo, no, somos para el Padre, para Él, porque todo es por Él, para Él y por Él, porque como dice Hechos 17, porque en Él somos, existimos, nos movemos. Entonces por eso dice, por quien también, dice, por quien también ustedes son, dice, edificados para morada de quién, de Elohim. O sea, no solamente somos un cuerpo para Yahweh, sino que también, porque puede ser un cuerpo, sí, es un cuerpo para Yahweh, pero y Él estará ahí, porque puede estar el cuerpo, o sea, hay una diferencia, ¿no?
pero es un proceso que tengo que ir, como dice, construyéndolo. Por eso es que es importante para nosotros los que hemos creído de que la Torá nos va instruyendo cómo ir edificando el cuerpo, o sea, el templo, nuestro cuerpo. Todo lo que se dice nos está hablando respecto a nuestro cuerpo, porque somos, como dice, un reflejo del templo Kadosh que está en los Shamayim, ¿no? Porque somos, por eso dice, tenemos que ser un ejad, pero el ejad no solamente es espiritual, el ejad también tiene que ser físico, humano. Pero primero, como por eso Shaul dice, pero primero lo terrenal y después lo espiritual. Cuando hay mucho pensamiento occidental que piensa que todo es espiritual y lo terrenal, no, o sea, por eso es que se cumplirá ahí. Dice que el que construye sobre qué, sobre hojarasca, hojas secas, ¿no? El fuego, o sea, el día del juicio va a consumir. Y entonces, ¿con qué se va a presentar? Pero el que edifica sobre piedras preciosas, ¿sí? ¿No? Sobre fundamentos, o sea, sobre las piedras preciosas, que es los conocimientos que nos da el Rúa por medio de la instrucción. Entonces, el fuego no va a consumir. Y entonces tendremos, como dice, con qué cuerpo presentarnos. Por eso es importante, por eso dice, somos edificados también para morada de Elohim por el Rúa. Por el Rúa. ¿Por el Rúa de quién? Por el Rúa de Elohim. No, cuidado, vayamos a separar. Ah, no, es el Mashiach, el Elohim y el Espíritu. Tres. No. Es por el Yahshua, para Elohim, pero por medio del Rúa de quién? De Yahweh mismo. Porque Él no puede, como dice, Él no va a venir con toda su santidad a meterse en nuestro cuerpo, pues. Nos destruye. ¿Sí? No podemos, si los cielos de los cielos no pueden contenerlo, dice Isaías. ¿Ah? No pueden contenerlo. Entonces, ¿cómo vas tú o yo voy a poder contenerlo a Él? En este límite de cuerpo. Si los cielos de los cielos, como dice, que se va expandiendo cada vez más, porque no lo puede contener. Una de las razones. Porque su palabra, porque científicamente saben que los Shamayim se extienden, ¿no? Porque Isaías lo dice. Y científicamente, ahora que ponen más telescopios, están comprobando que dice que el universo se extiende. ¿Pero por qué? Porque su palabra, lo que se hace aquí, dice que es lo que sostiene el universo. Entonces, mientras más discípulos hay más palabra que fluye en el universo. Y el universo se expande cada vez más. Porque la palabra no haya cabida y tiene que expandirse. ¿A través de qué? De su rúa. Y por eso es que una porción, o sea, una parte, para que puedas entenderlo, de Él, que es su rúa, entonces puede hacer una morada en nosotros. ¿Sí entiendes por qué? Entonces no es como nos enseñaron. ¿Sí ves? Y desechando lo que ellos decían, porque ellos dicen siempre. Y cuando alguien dice con conocimientos teológicos, dice, no, eso no puede ser. Y entonces viene el dedo acusándolos, a quienes a ellos les ha sido entregada la palabra. Como dice, los pájaros queriéndole disparar a las escopetas. Sí, todo hay un orden. Por eso nos dice que, dice el 11 de Efesios, a causa de esto, dice, ¿de qué? De que somos creación suya, creados por medio de Yahshua HaMashiach. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo? Para buenas obras. Importante esto, ¿no? Guárdalo. Buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pues, es decir, nosotros
siempre tenemos que caminar ¿en qué? En Sedacá. ¿Sí? En Sedacá. ¿Por qué? Porque somos Sadik. Somos Sadik. Amén. Amén. Entonces por eso Él preparó Sedacá, obras de justicia, buenas obras, para que nosotros caminemos, o sea, como dice, nos allanó el terreno, cuando somos creación suya, sí, pero en la nueva creación, que estamos creados por medio de Yahshua HaMashiach, dice el versículo 9 de Efesios 2. Y por causa de esto, dice, tenemos que acordarnos que antes éramos pollitos, éramos sin pacto, eso es lo que quiere decir, estábamos sin pacto, tenemos que acordarnos, no tenemos que olvidarnos, por eso es que el profeta Isaías dice, acuérdate de la roca que fuiste cortado. Ah, no, es que yo ya no me acuerdo. ¿Por qué no tengo que acordar? Ah, no, es que las cosas viejas ya pasaron. ¿Sabes por qué tengo que acordar? Porque a veces, sí, Él nos perdonó del pecado de ¿qué? Del pecado de la muerte, para darnos vida. Pero de los otros pecados, eso tenemos que confesarlos. Los pecados que nos van a traer, ¿qué cosa? Retribuciones futuras. Es decir, si yo antes de venir a los pies del Todopoderoso, a través de Yahshua HaMashiach, y por su sangre preciosa, lavado mis pecados, sí, correcto. Pero tuve una vida de ¿qué? De darle rienda suelta al hígado. Y es decir, que ese hígado en ese momento no va a repercutir después en mi salud. Sí va a repercutir, ¿no? Ahora, si es su voluntad, porque Él también puede hacer obras y prodigios maravillosos, Él puede en ese momento también cambiarlo todo, ¿no? Porque aparte de que el hígado es uno de los órganos que sí se puede trasplantar. Sí, ¿no? Sí. Pero los otros, ¿no? Billy, ¿qué más hay ahí? Páncreas, pulmones. Porque no solamente es ¿qué cosa? A causa de ingestas de alcohol, sino también a causa de ¿qué? De comidas impuras, ¿no? De todas esas fritos que te comiste, Miguel Ángel, ¿sí o no? ¿Sí o no? No dice que él siempre ha sido vegeta. No como fritura. Entonces, de eso hay que pagar tributo. Hay que pagar tributo. No me puedo escapar de eso. Entonces por eso dice, por eso recuerden que antes, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la carne, siendo llamados incircuncisión, porque no tenía pacto, ¿no? Entre los que se llamaban que sí tienen pacto, o sea, entre Bené Israel, la cual es hecha con las manos en la carne, ¿no? Por ese tiempo ustedes estaban sin Mashiach y eran ¿qué cosa? Eran extraños a las costumbres de Israel. Éramos extraños a sus costumbres. En este caso, como dice, extraños a la fiesta del Todopoderoso, extraños al Shabbat, ¿sí? Extraños a todo el servicio que se hace. Entonces, por lo tanto, éramos ajenos al pacto, a los pactos, dice. Al pacto, no dice singular, plural dice, pactos. Pactos de la promesa, sin esperanza y consecuente, sin Elohim en el mundo. Pero ahora por medio de Yahshua Mashiach, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados. Es decir, los que estaban lejos cuando éramos hijos de Noah, ahora que somos acercados a ser Bene Israel. Separación, dos grupos. Los que estaban lejos y los que están cerca. Los que están cerca, los que por medio del pacto nos permite acercarnos al Todopoderoso. Esa es la gratitud, podría decirse, la benevolencia del pacto. Que a través del pacto podemos acercarnos. Porque para eso es el pacto, para eso es el convenio. Por eso lo que dice en Romanos 10, que no está fuera
Shaul no estaba, dijo, tú, no estoy loco, sino que hablo palabras acorde. Cuando le dijeron, las muchas letras te tienen loco, ¿no? Entonces, por eso en Romanos 10, ¿sí o no? Amén. El 10, 9, dice que si confiesas con tu boca a nuestro Adón Yahshua y crees en tu corazón que Elohim lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, o sea, futuro. Que si confiesas, y no es de que tú confieses, o sea, de que si tú crees que Yahshua resucitó, o sea, el único vivo, ser vivo, el único hombre que ha resucitado desde Adán para acá, o sea, que estuvo en los muertos, y muerto bien muerto, porque 3 días, ¿sí? Y resucitó, o sea, venció a la muerte. Entonces, esa confesión de fe no es en sí una confesión como que algo que lo creo, como algo histórico, porque mucho el mundo lo cree como algo histórico, pero aún creyéndolo como algo histórico, lo creen como algo histórico, pero que, bueno, pasa leyenda, o sea, si es verdad o no es verdad. Porque si el mundo estuviera convencido de que así fue, entonces todo el mundo estaría metido en el pacto. ¿Y tú ves que el mundo está metido en el pacto? No. Por eso es que el mundo está bien desarrollado actualmente. ¿Sí o no? Y el mundo no es que el desarrollo de este mundo empieza de afuera hacia adentro. No, empieza de adentro hacia afuera. Es decir, empieza en la familia. Porque una nación se fundamenta en una familia. O sea, en la convicción o lo que crea dos personas, un hombre con una mujer que se ligan a través de una unión, matrimonio, como ellos creen que está bien y que es lo correcto. Entonces así va, ¿no? Y entonces se forma una sociedad se hace una nación se hace un continente y el mundo entero. Y ese es el desarrollo. Pero el problema está adentro, casa adentro. Es decir, la plaga de Sará. Esa es la plaga de Sará, a la que estamos mencionando en esta parashá. ¿Qué es lo importante? Lo importante, sí, traza con qué. De que, ¿quiénes son los Bene Israel entonces? Entonces los que están bajo un pacto, con una señal. Pero que a través de Yahshua HaMashiach, porque dice que para requisito, Bene Israel tenía que ser circuncidado al 8º día. Yo colgué incluso en el grupo hoy, ¿no? Hay algo referente de la circuncisión. Sería bueno que lo lean, ¿no? ¿Por qué el 8º día? Porque científicamente dicen que es cuando la sangre se coagula, ¿no? Tiene esa capacidad de coagulación, es decir, porque acuérdate que la circuncisión es cortar, ¿no? Y en el momento cuando fue establecido esta ordenanza no había los antibióticos. No hay infección ahí. Exacto. Por eso es que en la venganza de Dinás, ¿sí? De Leví y Simón, ¿no? Ellos hicieron eso, astutamente, como dice, actuaron porque sabían lo que les iba a pasar y eso los iba a mermar. Y entonces ellos, siendo tan pocos, iban a dominar y prevalecer sobre muchos. ¿Sí? Entonces, por eso es que asimismo el niño, dicen los sabios, que no puede tampoco. ¿Por qué 8º día? Porque el niño tiene que, antes de circuncidarse, o sea, de tener esa señal de pacto, ¿sí? Tiene que haber por lo menos tenido un Shabbat. Acuerda que el Shabbat nos sirve ¿para qué? Para santificarnos, ¿no? Entonces, hay un asunto que incluso se menciona, que
el niño tiene que, aunque no tiene conciencia, pero ya el padre le está, como dice, induciendo a que ya celebra su Shabbat. ¿Sí? Sí, la educación también viene también en el momento de la misma concepción. ¿Sí? Ahí, desde ese momento. No ya cuando ya alumbró la mujer, sino en la concepción. Desde ahí, el padre y la madre tienen que hacerlo de manera como manda la palabra, como manda la instrucción. A fin de que, como dice, de darle hijos para el Todopoderoso. Sí, o sea, eso es lo maravilloso de este libro que nos enseña. Entonces tiene sus consecuencias favorables para que ese niño a sí mismo celebre, como dice, ya tiene su Shabbat. ¿Por qué? Porque él va a ser como, en un momento, él va a ser un corbán, o sea, un sacrificio, porque hay sangre, ¿no? Y los sacrificios son con sangre, como el derramamiento de sangre. Entonces, un holocausto, amén. Entonces ese niño al presentarlo, su Brit Milá, está ya presentándose él mismo, el niño como su sacrificio, o sea, una entrega para el Todopoderoso, un corbán, y disfruta la consagración a través del Shabbat. ¿Por qué? Porque así mismo los animales era lo mismo, 8 días nomás tenían que presentar, que tenga su Shabbat como su acercamiento, su consagración al Todopoderoso, y ahí sí poder presentarse delante de Él. Dice que un rey una vez invitó a un amigo, ¿no? Y para esto le organizó un banquete de bienvenida. Pero cuando estaban antes de comer, el rey le dijo al amigo, ciertamente no es apropiado servirnos, ¿no? Si no conoces antes a la reina. ¿Por qué? Porque si tú no conoces absolutamente nada de este palacio, si tú no conoces primero a la reina. Porque la reina es, ¿qué cosa? Es una belleza que no se la puede describir. ¿Sí? Entonces, por eso, si conoces a la reina, conocerás al palacio. Entonces, el rey a sí mismo tiene, ¿qué cosa? Antes de comer, primero presentar a la reina. Encuadraron en la fe. Entonces, por eso, de manera similar, así, el Todopoderoso también decretó de que antes de ser absorbido en su santidad, el niño tiene que estar delante de él a manera de cara a cara, a través de él mismo presentarse como un corbán, como un sacrificio. Por eso es la importancia de este 8º día. ¿Sí? Vaya usted a saber, ¿no? Todo lo que nos enseña. Entonces, ¿por qué? Si no se hace esto, entonces el niño no está preparado para esa Milá. Éxodo, Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. 12:22 nos habla de que dice, pero ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a la Jerusalén que está en el cielo, en los Shamayim, y a la multitud de milianas de Malachim, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Elohim, el juez de todos, y a los espíritus de quienes, de los justos, de los salim, que han sido perfeccionados, a Yahshua mismo, el mediador del pacto renovado, y al rozamiento de su sangre, que habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿por qué? Porque a través de esta ciudadanía que nos dice Efesios, ahora somos conciudadanos. Al ser conciudadanos, entonces tenemos esto, lo que dice, nos podemos acercar al monte, ¿sí? Al monte Sión, a la ciudad de Elohim. ¿Por qué? Porque somos conciudadanos. ¿A través de quién? A través de Yahshua HaMashiach.
nos hace ser aceptos como Bené Israel en los Shammai, donde, como eso dice Shaul, no hay ni judío ni gentil, ¿sí? Ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, pero eso es en el celestial. O sea, está hablando del reino venidero, pero que, como dice, por fe tenemos ya acceso, porque justificados por la fe tenemos paz para con Elohim, dice Romanos capítulo 5. Amén. Amén. Entonces, somos justificados por él y tenemos ese derecho, ese acceso, es decir, mediante esa conciudadanía. Amén. Amén. ¿Quién manda entonces en el cielo o en la tierra? Dice el versículo, el capítulo 13, entrando las leyes relativas a la Sará. El Sará, que se lo tradujo como lepra, pero que este Sará no es otra cosa que es una consecuencia del pecado de mala lengua. ¿Cómo lo sabemos? El Cohen recibió del cielo la autorización para declarar impuro o limpio a una persona que tenía la plaga de Sará. Esto nos enseña, ¿qué cosa? Que el cielo ha delegado a las autoridades terrenales el derecho de decidir cómo aplicar las instrucciones de la Torá en casos concretos. ¿Esto concuerda con qué? Porque si tú lees, dice siempre que el sacerdote era que él examinaba. El que tenía primeramente, este Sará empezaba ¿dónde? En la casa, en las paredes. De ahí pasaba ¿a dónde? A las vestimentas, para después pasar al cuerpo. Es decir, que este pecado que se lo identifica es como Leshon Hará. El Leshon Hará llega a la casa primeramente. El Leshon Hará no va a hacer efecto sobre la persona si primeramente no hace efecto sobre el habitar donde uno está, donde uno lo rodea. Por eso es, ¿qué cosa? A ver, usted viene a visitarme, ¿qué me trae? No es que tú sabes si sabías, no sabías, que yo te cuento, entérate. O sea, ¿qué viene hablando? Viene a hablarme cosas buenas de esa o de esas personas. No. Cuento, por eso se identifica. Es cuento porque viene a hablarles cosas malas. ¿Sí? Ay, como no tengo de qué hablar, porque mi mente está vacía, entonces empiezo a llenarla de insensateces, de cosas que no aprovechan, que no edifican. Y entonces, como dice el profeta Jeremías, ¿no? Mas tú vuélvete a ellos, conviértete a ellos, y tú no dejes que ellos se conviertan a ti. Así dice. Entonces, ¿cuándo ellos tienen que convertirse a ti? Cuando tú los plantas, a ver. ¿No? Si vienes a hablar cosas buenas que van a edificar, correcto, bienvenido eres. Porque acuérdate que el momento que la persona va a entrar a tu casa, siempre se acostumbra el saludo, ¿no? Es decir, entra por el umbral, el lugar del pacto. Es decir, que está bajo tu protección, esa persona, tu cobertura, tú lo cubres a ese que llega a tu casa, ¿no? Al saludarlo, al aceptarlo que entre, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a entrar a tu casa? Entonces tienes que, como dice, tengo que tener discernimiento de espíritu, porque si yo sé que esa persona es chismosa, bochinchera, que solamente habla cosas que no edifican, y yo la acepto, es decir, entro ¿qué? En convenio con ella. Es decir, yo me he convertido a ella, esa persona no se convirtió a mí, yo me convertí a ella. Al dejarle, porque el momento que tú le permites, ya tú
proteges, o sea, tú cubres el chisme, aceptas el chisme, proteges el chisme. Así es. Entonces eso, ¿qué hace? Se pega en tu casa. Como se dice, las malas vibras quedaron en ese ambiente en tu casa. Ahí se quedó pegado. ¿Por qué? Porque acuérdate que con la lengua tiene poder. Lee Santiago, Jacobo, acerca de la lengua. Tiene poder, ¿no? Y con lo que, como decir, con lo que hablamos, eso podemos traer. Acuérdate que muchas cosas vienen del invisible a lo visible y se traen. Y después, ¿por qué está la mesa y el gato dando vuelta en el fogón? ¿Sí ven? Hay un pecado de Zaraat. Y de eso tenemos que cuidarnos. ¿Sí? Nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía. No. No. De valores de dominio propio. Así es. ¿No? Si ya lo conoces, ¿sabe qué? Mira, ¿sabe qué? Cordialmente te digo, voy a salir, no te acepto, pero no permito. No permitas. ¿Estamos? Esto concuerda con el principio que dijo nuestro Adón Yahshua. Acuérdate en Mateo 16, 19 y en Mateo 18, 18. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 16, 19? Y yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. 18, 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, todo asunto, ¿no? Dice en el 15, de Mateo 18, 15. Todo asunto, dice, todo asunto. Dice que lo aten, o sea, todo lo que aten, es decir, prohíban. Todo lo que prohíban será prohibido en los llamados. Y todo lo que desaten, es decir, todo lo que permita, será permitido. Es decir, todo en base a la Torá. Todo asunto en base a la Torá, que tú lo ates aquí, es decir, que tú lo prohíbas. ¿Por qué? Porque la Torá lo está prohibiendo. Será prohibido arriba. Y todo lo que permita, porque la Torá lo permite, será permitido en los shamanes. La autoridad que tiene, ¿quién? El Cohen, en este caso, las autoridades establecidas por el Todopoderoso, donde se ministre su palabra. ¿Sí? Es decir, Israel Eliezer tiene la autoridad para atar y desatar, conforme a la Torá, porque está puesto sobre esta casa de oración, sobre esta congregación, y eso tiene que respetarse. Amén. Amén. Entonces, por eso es que el mismo principio se aplica en cuanto a la declaración que antes hablamos de las festividades del Todopoderoso. En el caso que ahorita, por este tiempo, siempre hay esto, de que no, de que ya pesa, ya fue, de que no, oye, ¿con qué autoridad? Si la autoridad ha sido dada ¿a quién? A ellos. Levítico 23, 2, más adelante, dice: habla y di a los Bené Israel. Habla y di ¿a quién? A los Bené Israel. Bené Israel. ¿Qué cosa? Las fiestas de Yahweh. Dice, mis fiestas, ¿no? Mis fiestas que proclamarán ellos. Mira, las fiestas son del Padre, pero les da ¿qué cosa? Les da la autoridad de ¿qué? De que los Bené Israel las declaran. Las declaran. Está establecido, sí, por eso es el calendario lunar. Y ellos la declaran. Ellos hacen la convocatoria. Así es.
no otro, a lo menos en otro hemisferio. De acá, que de Occidente quieren declarar las convocaciones, que tienen que ser declaradas en Oriente. ¿Sí? Donde allá dice, y mis ojos estarán sobre Jerusalén. No dice, mis ojos estarán. Sí, Él es soberano, pero específico, concreto, está en Jerusalén, para de ahí ver que se haga conforme a lo que Él estableció desde el principio. Entonces ellos tienen la autoridad para declarar el tiempo de las convocatorias santas, no otros. Lamentablemente ahora sucede que cual más quieren declarar cuándo son los novilunios, como le dicen, las convocatorias, y por último hasta el Shabbat, ¿no? Los que por ahí tienen la cabeza plana, que no, que es el calendario de no, se están buscando otros calendarios para decir que no, que el Shabbat no es, este es el que ellos han establecido, ellos es la autoridad, y así se ha hecho. ¿Por qué el afectado tenía que vivir solo? 13:46, de acuerdo a este pecado de Sará, 13:46. Será impuro todo el tiempo que le dure la lepra y habitará solo porque es inmundo. Y fuera del campamento estará su habitación. Las Escrituras nos enseñan que una de las causas más importantes de la plaga de Sará es ¿qué cosa? Es la crítica, ¿no? O sea, el leshon hará, la mala lengua. Y una persona necesita, para propagar esta plaga, ¿qué necesita? ¿Estar solo? No, necesita asociarse, así es. Asociarse, es decir, propagarse. Por eso es que esta plaga tiene que aislársela. Y el que la porta, por eso, si tú conoces, a ver, me trae cuentos y chismes, vaya aislado para allá. Vaya allá en la esquina, que allá en la esquina lo necesita. Así es. Porque tú sabes, tú ya eres espiritual. Te ha dado ese don, esos talentos, que tienes que ponerlos a su servicio. Sí, te recibo, pero ya cuando ya empieza a cambiar la conversación, ¿sabe qué? Ya el tiempo se acabó, vaya nomás. Así tiene que ser, con autoridad. ¿Por qué? Porque trae bendición. Trae maldición. Trae maldición a la casa. Empezando por la casa. Dice, la plaga empezaba por la casa, por la pared. Después sobre los utensilios. Después sobre los vestidos y por último sobre la persona. Ese es el proceso. Ese es el proceso. ¿Sí ves? Entonces, pero así, el Todopoderoso ciertamente nos promete protegernos. Éxodo 15, versículo 26, y Devarim 7:15, donde nos habla de qué? De que Él es nuestro sanador, con la condición de qué? De que obedezcamos los mandamientos. ¿Sí? Los mandamientos traen sanidad, traen salud, traen bendición. 15:26 de Shemot y Devarim 7:15. ¿Por qué? Porque nos advierte la Torá, el Devarim 24:8, que lo que Él quiere, ¿qué cosa es? Fidelidad. ¿No? Él quiere la fidelidad. Y la fidelidad solamente se llega o se lleva a través de la obediencia. Donde hay obediencia, habrá fidelidad. Mayor obediencia, mayor fidelidad. Es decir, a mayor fidelidad, mayor acercamiento, mayor compromiso. Más amor. Él es amor. Ahí le decía, ¿no? Primera de Juan 4:28, ¿no? ¿No? Y en esto conocemos el amor. ¿En qué? En que los amamos a Él, amaremos a los demás. Pero, ¿en qué consiste el amor? O sea, no debo de pensar como griego. Tengo que pensar como un Bené Israel. ¿Sí? Como dijo, este es un verdadero israelita.
hablando no, ¿cómo es de Neftalí? ¿No? ¿Centurión? ¿Qué centurión? No. ¿No? ¿Por qué? Porque en ti no hay Mentira. palabra de mentira, o sea, hay toda verdad, verdadero israelita, Neftalí, Natanael, Ese mismo es. ¿ya? Verdadero israelita. Entonces, el verdadero israelita, como no hay mentira, ahí hay amor, ¿no? Entonces, por eso se conoce, porque el Elohim es amor. Entonces, sí, porque, o sea, divulgo, proclamo ese Elohim que yo vivo, ¿no? Es amor. ¿Por qué? Porque en mí no hay palabra de mentira, no hay palabra de injusticia, no hay palabra de falsedad, no hay palabra de engaño, No hay sombras de apariencia. no hay nada, ¿no? Nada que sea lo contrario a lo verdadero, a la luz, a la vida. No hay palabras turbias. Exacto. Sarahat tiene un mensaje profundo, ¿no? Por eso aquí en la Torá, aquí vamos terminando. ¿Por qué la menciona tanto la Torá? Porque como habíamos dicho que esta parashá, tasbía, sembrar, tiene un sentido contrario a Sarahat, a plaga, es decir, plaga a sembrar, ¿sí? Plaga, sembrar. No van de la mano. Así como Galut, el exilio. ¿A dónde fue el exilio? Al desierto. No tiene concordancia un exilio a un desierto. Porque ahora, como dicen los políticos, se autoexilian, pero van a un lugar donde esté bien cómodo, ¿no? Con todas las comodidades. Sí, ¿no? Pero no, este exilio de los Bene Israel era ¿qué? Al lugar inhóspito. ¿Sí? Al lugar desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto, ¿qué sembramos? Las misbot y las buenas acciones. ¿Se acuerdan que les dije, no? Efesios, porque guardaran ese versículo, ¿se acuerdan? Preparado para qué? Para buenas obras. 2:9, la guardaron, ya vio, ¿no? Que les dije que la guardaran. Sí. 2:10, porque somos creación suya, creados por medio de Yahshua Mashiach para buenas obras. Es decir, vamos al desierto, al Galut, pero en ese Galut tenemos que sembrar mandamientos, buenas acciones. ¿En dónde? El desierto es ¿qué hay en el desierto? Hay hostilidad, alacranes, serpientes, calor excesivo, sed, hambre. O sea, es un medio hostil. Pero en ese medio hostil tenemos que sembrar buenas acciones. Sí, los misbot, sufrimiento, dificultad. ¿Para qué? Para que en esta crezca la venida del Mashiach. Porque la venida del Mashiach no va a crecer en un medio donde todo es paz, donde todo es shalom. No, acuérdate que todos son reflejos, son formatos, ¿no? El pueblo fue sacado. ¿En qué? Estando en el sufrimiento. Levantó a Moshe, o sea, un enviado, Moshe, para sacar a ese pueblo, estando en sufrimiento. En dolor, angustia, esclavitud. Sí, pero sobre ese sufrimiento, acuérdate qué cosa, ¿qué hacía ese pueblo? Clamaba, pero sí, pero sobre todo qué cosa, ellos trabajaban, ¿no? Ajá. Y por causa de qué, de que ya sí, ya viene, ¿qué hicieron? No, doble trabajo y ya no tenía, ellos mismos tenían que ir a buscar la paja para hacer el ladrillo. Una doble. ¿Ah? Y no trabajaron, siguieron trabajando. Es decir, hacían qué cosa, algo bueno. Entonces, así mismo nosotros, en el exilio,
en la dificultad, en el sufrimiento, tenemos que hacer lo mismo. Hacer buenas obras. Con lo que tenemos, esto es lo que hay, con esto hay que hacer buenas obras. Es lo contrario, por eso es que te digo, para traer al Mashiach de verdad. Entonces, el Zaraat, así mismo, en medio de la plaga, es para sembrar. ¿Qué vas a sembrar? Sembrar justicia. ¿Sí? Algo que no tiene, o sea, no le hay, o sea, lo veo difícil, no tiene lógica. Pero de eso se trata. De que en esa dificultad es que somos, ¿qué cosa? Somos forjados. Sí, hay enfermedad, pero ¿para qué decirle la enfermedad? Para purificarnos. Sí, la enfermedad a veces sí. No piense que, ay, es que a mí justo me tiene que tocar. Oye, la enfermedad tiene, la dificultad también es para vernos. Que necesitamos, ¿qué cosa? Purificación. Necesitamos más comunión. Necesitamos más fidelidad. O sea, necesitamos buscarlo más. Una búsqueda. Y esa búsqueda tiene recompensa. Porque Él no es injusto para olvidarse todas las buenas obras que hacen y siguen haciendo para todos los kadoshim. Y lo que nos ¿Sí? pasa nos permite para que busquemos. Así es, porque todo, dice, Él lo preparó de antemano. No las veo como buenas, pero Él sí las ve como buenas. Porque ¿quién es el que va a ganar? Soy yo. Soy yo que voy a ganar. ¿No? Me enfermé, ya, ¿por qué motivo? Comí esto, ya la próxima ya no como. ¿Quién ganó? ¿La enfermedad? No, yo gané, para que lo entiendan, ¿no? De acuerdo a la dificultad de lo que me esté pasando. Tengo que sacar algo a limpio en la dificultad que siempre tengo que pasar. ¿Sí? Esa lepra para sembrar. Que esa lepra me sirva para sembrar. Porque acuérdate que esto vino, de acuerdo al número 24, ¿por qué pasó? Miriam se puso, ¿qué cosa? Blanca, ¿no? De acuerdo al Zarat, por la Zarat. ¿Por qué? Porque ella había, ¿qué cosa? Leshon Hara, ¿no? ¿Acaso solamente dice, a Moshe nomás le ha hablado? A nosotros también nos ha hablado, ¿no? Entonces eso de querer siempre hablar mal, o sea, la arrogancia, eso trae Leshon Hara y esa es la Zaraat, es la enfermedad de lepra. Por eso nos dice en Devarim 24 que nos cuidemos del Zaraat, 24.8. Devarim 24.8. ¿Sí? Tengan cuidado con la plaga de Zaraat. Tengan mucho cuidado y hacer conforme les enseñen, dice, los sacerdotes y los levitas. Tendrán cuidado de hacer tal como yo les he ordenado. 3 veces nos llama el Ruach HaKodesh. Tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Que el Todopoderoso nos bendiga y que esta parashá nos siga edificando conforme a la medida de Yahshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén.